Listo. Bueno, vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Ahora, yo no sé si nos va a quedar de fondo el perrito. Sí, sí, sí lo escuchan. ¿Sí escuchan el perrito? ¿No? Ah, bueno, menos mal. Listo. Sí Está se lo más de escucha, bonito. ¿Sí se sí se escucha? Ah, escucha, bueno. pero poquito, pero poquito. Listo. Ok. Bueno, vamos a compartir nuestra temática de esta noche y finalizando celebraremos la Santa Cena para que lo tomemos en cuenta. Sobre todo ustedes que están virtuales, porque aquí pues quisimos venir a hacer esta celebración de manera presencial. Muy bien. Hoy vamos a tener una primera parte del tema que quise llamar procediendo. El origen de la temática que vamos a compartir es de un pastor que conocí en Chile y el cual ya está en este momento en la presencia del Señor. Cuando revisé esto, lo estudié de una manera muy detallada y le dije al Señor que me enseñaste a través de esto, sobre todo porque esta semana hemos tenido la oportunidad de evaluar ciertas convicciones junto con mi esposa. Por eso quise compartir el testimonio que compartí con relación de Marianelli en la oración con el área en relación financiera. Pero son dos partes, hoy voy a compartir la primera parte que quise llamar procediendo porque pues obviamente adecué el contenido de lo que aprendí del pastor Olger García chileno. Entonces, esta pregunta creo yo que usted se la ha hecho alguna vez en la vida, ¿verdad? ¿Sí? Esta pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿De pronto se la ha hecho usted alguna vez en la vida? Creo que sí. Yo creo que la he hecho, la he formulado delante de Dios. No sé si ustedes la hayan hecho alguna vez en la vida, en alguna circunstancia, ¿cierto? Y uno dice sí. Y hay ocasiones en las que personas de la iglesia le piden citas a uno, es que yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios en determinada situación. Es una pregunta muy importante. Alguna vez alguien me dijo a mí cuando era joven, ¿cierto? O sea, hace mucho tiempo, me preguntaba a mí, bueno, ¿tú le has preguntado a Dios cuál es la voluntad de Él para tu vida? Yo le dije, sí, claro. Y entonces él me dijo, ¿y te has preguntado si quieres hacer la voluntad de Dios? Porque yo puedo descubrir que la voluntad de Dios para mi vida es que yo diga sí, pero yo quiero decir no. Y entonces termino diciendo no, es decir, conozco la voluntad de Dios para mi vida, pero hago lo que a mí me parece. Entonces son situaciones que se pueden presentar. Con base en esta pregunta, vamos a tener las dos temáticas que Dios permita podamos compartir hoy la primera parte y el próximo sábado la segunda. Bien, porque el propósito final es que nosotros evaluemos nuestro proceder si realmente corresponde a la voluntad de Dios. Por eso el tema procediendo, ¿sí? O sea, si realmente corresponde porque decimos que hacemos la voluntad de Dios porque practicamos mil cosas, pero de pronto 900 de las mil cosas que hacemos no corresponden a la voluntad de Dios. Un versículo base, Proverbios 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en qué, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Me encanta, es decir, yo creo que una de las luchas que cualquier persona podría llegar a experimentar en su vida es que tanto defiende su propia opinión. Para defender la propia opinión uno se puede gastar un día entero, 2 días. Y como últimamente he tenido la oportunidad de conversar, de tener ciertas conversaciones en las cuales yo, digamos, internamente digo yo, pues ¿para qué hablar más si realmente la opinión de esta persona no va a cambiar? Esa es una actitud mía que puede que sea adecuada, puede que no sea correcta, pero la estoy compartiendo como a la hora de experimentar como que uno habla con alguien y no hay forma de que el otro punto de vista entre ni siquiera en un medio consenso de algo, ¿ves? Entonces, cuando voy a mirar este material y me encuentro la palabra de Dios, la realidad es que uno debe tener mucho cuidado de qué tanto se apoya en su propia prudencia. Mucho cuidado, de verdad que sí. Porque uno generalmente cree que lo que uno está opinando, lo que uno está considerando es lo correcto y que nadie más tiene una razón en su propia perspectiva. Entonces, si yo me pregunto cuál es la voluntad de Dios para mi vida, como primera base es qué tanto yo realmente me apoyo en la palabra de Dios para tomar decisiones. ¿Vamos bien hasta ahí? Y la otra pregunta es, ¿realmente me interesa? O sea, ¿realmente yo estoy interesado en conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Es de verdad una motivación?
Porque es que la realidad es que a veces no, a veces estamos más interesados es en formar parte de un contexto religioso que me agrada, que me hace sentir contento, en el cual yo disfruto, en el cual me identifico, y no es tanto que me interese conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Y si miramos la parte histórica del pueblo de Israel, mil veces, por exagerar medianamente la nota, ellos hicieron cosas espectaculares y luego Dios les decía, estoy cansado de todo lo que ustedes hacen. ¿Quién les dijo que hicieran eso? ¿Sí? Entonces, ¿usted realmente está interesado en conocer la voluntad de Dios para su vida? ¿Realmente le interesa? Este debe ser un ardiente deseo para quienes profesamos ser seguidores de Cristo. ¿Es usted seguidor de Cristo? Y usted dice, sí, ¿cierto? Otros dicen, amén, perfecto, dígalo. Bien, ¿es usted seguidor de Cristo? Perfecto. ¿Realmente arde en su corazón conocer y hacer la voluntad de Dios? ¿Ves? Que a veces es difícil, ¿cierto? Sí, claro que sí. En Jeremías 29:11 dice el profeta que Dios le mostró, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si cuando uno tiene unas circunstancias que lo llegan incluso a paralizar en la vida, ¿sí? Que uno llega a decir, caramba, y ahorita yo cómo desenredo esto, y Dios te puso frente a esa circunstancia, si llegara a esta perspectiva de Jeremías, probablemente uno se tranquilizaría. Los pensamientos de Dios sobre ti, sobre mí, son de paz, son de bien. Entonces, ¿cómo es que uno, en el proceso de conocer la voluntad de Dios para su vida, uno llega a perder y experimentar esa incertidumbre? Pues porque seguramente no es tanto el interés de conocer la voluntad de Dios, porque uno casi siempre considera paz y bienestar lo que uno está interpretando. Lo que a mí me parece es que esta semana escuchamos junto con mi esposa un testimonio, bueno, ella me lo compartió, que yo dije, Dios mío, si uno vive una circunstancia de esas, ¿a dónde queda su capacidad de asumir cambios, ¿no? O sea, hay gente que ha vivido unas cosas muy tremendas en la vida. Y luego, digamos, estuve investigando un poco de la historia del municipio donde vivimos y encontré a alguien que contó cómo perdió todo, absolutamente todo por lo que había luchado en la vida en un desastre natural. Y dijo, ¿y qué tuve que hacer? Volverme a levantar. Entonces uno dice, caramba, ¿no? O sea, ¿qué cosa? Ahora, como estamos hablando de la voluntad de Dios y cuestionando si realmente me interesa sobre la base que los pensamientos de Dios son de paz y no de mal. Entonces, cuando una persona ya tiene esa certeza, pues se va a deleitar en hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Imagínese usted que un día Dios le diga, no quiero que se levante, yo quiero que se quede acostado todo el día. ¿Usted pensaría que esa es la voluntad de Dios? La mayoría de creyentes dirían, no. Pero eso fue lo que Dios le dijo a Adán apenas lo creó, ¿sí? Le dijo, descansarás este día. ¿Sí? El ser humano fue creado y primero para el descanso. Si usted mira el relato de la creación, primero descansó y después ya lo puso a trabajar. Entonces, la doctrina religiosa le enseña a uno al revés. Que primero mátese para que tenga derecho a descansar, ¿cierto? Pero no va el relato de la creación, entonces yo creo que Adán ese día se deleitó tremendamente. O sea, ¿qué quería Dios? Primero conóceme a mí, ¿sí? Primero descansemos, conóceme a mí. Su gran peligro entonces es negarse a hacer esa voluntad. Eso sí es peligroso. Y me refiero a la voluntad de Dios, porque ahorita no es que usted vaya a decir, yo estuve en una reunión y me dijeron que me quede acostado todo el día, porque eso tampoco, ¿de acuerdo? Eso tampoco es así. Entonces, el gran peligro es negarse a hacer esa voluntad. Nada está bien para usted si no es hacer la voluntad de Dios. Punto. Y uno debería revisar, bueno, ¿por qué hoy estoy así? ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Estoy o no estoy bajo la voluntad del Señor? Entonces, es algo que uno ya tendría que evaluar. Primero, ¿quieres conocer la voluntad de Dios, mi suegra? Entonces, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Entonces, ¿realmente te interesa? Si realmente te interesa, ejecútala, concrétala, ¿de acuerdo? Hazla de una manera real. Así es. Muy bien. Ok, muy bien. Así es. La carne es una lucha. Seguro que sí. Ahora, voy a compartir unos mitos religiosos sobre la voluntad de Dios. ¿Sí? Vamos a compartir unos mitos religiosos sobre la voluntad de Dios. Digamos que el sector religioso es muy interesante. Históricamente ha tenido un impacto en la humanidad, impacto de todos los niveles.
pero a veces hay cosas que uno debería evaluar un poquito como con lupa, ¿no? Por ejemplo, a la hora de, de hablar de la voluntad de Dios, una persona puede llegar a creer que va a tener un mapa. Entonces, como que usted nació y entonces yo quiero hacer la voluntad de Dios y llega Dios y le manda un mapa, ¿sí? Entonces ya no es un mapa, ya le coloca ubicación en tiempo real. Ya, y entonces ya usted, ay no, esta es la ubicación en tiempo real y entonces resulta que algunas veces llegamos a creer que Dios va a hacer eso. Dar un mapa señalando el tránsito de su voluntad, pues no, ¿sí me entiende? O sea, complicado. Su voluntad no es un mapa, es una relación. Eso es. ¿De acuerdo? Lo que desmonta esta circunstancia es que realmente Dios, si hablamos de la voluntad de Dios, Dios quiere es que tú y yo estemos con Él, que disfrutemos con Él. Los que tenemos mascotas sabemos que hay algo que hacen las mascotas y es que ellos disfrutan de estar con el dueño. Yo tengo un gato que a las 5:30 de la mañana me está diciendo quiero comida y como me dice, va, me pone la nariz fría. ¿Me entiende? Eso es una cosa impresionante. Entonces, ¿qué quiere Dios? Pues que nosotros estemos ahí palmo a palmo con Él. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere que estemos con Él. Dios, por ejemplo, guió al pueblo de Israel por el desierto con una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Ahorita donde nosotros vivimos, yo disfruto los atardeceres, creo que ni cuando hemos ido a la costa, o sea, ahí es algo maravilloso ver el atardecer, es impresionante. Hubo un atardecer hace poco donde se veía como columnas de fuego, y yo decía, ay, sería más o menos eso lo que veía Israel en la noche, ay, qué maravilla. Eso debe haber sido muy lindo andar en ese desierto. Yo creo que ellos ni caían en cuenta de lo maluco que andar en un desierto, ¿cierto? Disfrutaban. Una columna de fuego durante la noche, una nube durante el día. Como es de rico caminar así haya sol, pero cuando hay nube, es una delicia. Cuando la nube se va, ay, Dios mío, eso es complicado. Bueno, ellos no tenían que saber hacia dónde se dirigían, ¿no? Todo lo que tenían que hacer era preguntar, ¿puedo ver la nube? ¿Puedo ver la columna de fuego? Note usted que una persona, si no quiere ver algo, así lo tenga frente a sus ojos, va a decir, no lo veo. ¿Entiende? Es una negación absoluta. Porque aún en los momentos de dolor, cuando hay momentos de pérdidas absolutas, uno se niega a esa pérdida. ¿Sí? ¿No es así? Claro. No se la niega, uno dice, no, no, no es posible. Y toma tiempo asimilar la pérdida, la que sea. Toma mucho tiempo. Entonces, el pueblo lo que tenía que hacer era preguntarse, ¿la puedo ver? ¿La quiero ver? ¿Quiero ver la nube? ¿Quiero ver la columna? Entonces, lo primero, cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, no crea que Dios le va a dar un mapa. ¿Ok? Lo que Dios quiere es que estemos con Él, que a la hora que Él quiera, tú estés hacia Él, dirijas hacia Él los pensamientos, las palabras, el gozo tuyo no dependería de si tienes comida o no tienes. Ahorita con lo que escuchamos, que si tienes cosas o no las tienes, alguien dijo, viví tal situación y ese día entendí que no hay nada en lo material que sea importante. Y es verdad. Hay momentos, sobre todo en las mudanzas, ¿no? En las mudanzas que uno se da cuenta y qué manera de estorbar las cosas guardadas, qué cosa tan horrible. ¡Ah! Qué cosa tan tenaz, ¿sí? Lo segundo, que no es algo muy favorable a la hora de buscar hacer la voluntad de Dios, es creer que tendré una vida miserable. Si yo me dedico a hacer la voluntad de Dios, mi vida va a ser miserable. Es lo que creen muchas personas. Por ejemplo, se piensa que si hacemos la voluntad de Dios va a ser doloroso, ¿sí? Dios es alguien como un aguafiestas celestial. Se divierte dañándole a la gente el ambiente. Eso le encanta a Dios, ¿sí? Usted no puede escuchar tal cual música porque Dios se enoja. Usted no puede disfrutar la vida porque Dios se enoja. Si digo que haré lo que quieres que haga, será una mala inversión. Eso por lo menos a nosotros después de más de 24 años sirviéndole al Señor, cantidad de veces tenemos que escuchar en nuestra cara eso, ustedes perdieron su tiempo, ¿sí? Han perdido su tiempo por servirle al Señor, ¿ya? En la forma como lo hacemos nosotros, ¿no? Algunos dicen temer a Dios, pero lo que en verdad temen es rendirse al Señor. No es el temor en sí a Dios, a un Dios soberano y eterno, sino es rendirse al Señor, obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque entonces ya sabe que su vida va a ser un poquito, digamos, desubicada en cuanto a prioridades. Aunque Dios es un Dios amoroso y quiere para nosotros lo mejor, la mejor inversión que podemos hacer es en servir al Señor. Eso es así. ¿De acuerdo? Entonces, primero, no es un mapa, es relación.
¿De acuerdo? Segundo, no es una pérdida, es una inversión. El querer tú estar en conexión con lo que Dios quiere para ti. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Seguro? Entonces, no es así, no es que tú vas a perder. Realmente, pues obviamente, bajo la escala, digamos, de los valores terrenales, pues si usted deja lo que sea por servir al Señor, usted está en pérdida, ¿de acuerdo? Pero más adelante uno se dará cuenta quiénes son los verdaderos perdedores. Lo tercero, que es una equivocación, es creer que la voluntad de Dios solo es para los misioneros. Es algo bien delicado, ¿no? Por ejemplo, a algunas personas uno les dice siervos del Dios Altísimo y uno se mosquea, ¿no? Uno dice, ay, no, ¿qué tal? ¿Cierto? El colmo. Y entonces a mí me pasaba cuando me decían que tenía llamado, yo decía, no, yo no para nada, ¿qué tal servir al Señor y menos en el ministerio? El pensamiento aquí es que la voluntad de Dios es solo para cierta clase de personas. Es decir, Dios llama a predicadores, a misioneros, pero no llama a personas comunes y corrientes. O sea, como que, ¿cómo va Dios a decirle a Julie, mira, quiero que seas mi sierva? ¿Cómo va eso a decirle a Edward, no? Es lo que la gente piensa. No, yo, de hecho, cuando alguien me dijo, mira, yo creo que tú tienes un llamado a servir al Señor, yo dije, no, ¿cómo se le va a ocurrir? Eso es para los santos. Entonces, para todos los que andan con la Biblia bajo el brazo y que van a andar en esas. ¿Sí me entiende? Esa fue como la perspectiva que yo tuve y aquí estoy sirviéndole al Señor. Dios tiene un plan para el evangelista y para la secretaria. Él tiene un plan para el predicador y para el plomero. Él tiene un plan para el maestro y para el banquero. Dios tiene un plan para todos nosotros. ¿Ok? Para todos. Él tiene un plan. Y si usted está todavía respirando en este mundo es porque Él tiene algo para usted. Entonces, repórtese para el servicio. No, no importa quién es usted, es decir, si Dios quiere que usted esté con Él, si realmente Dios quiere que usted disfrute de la relación con Él, entonces dispóngase, dispóngase. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Por acá cómo van? ¿Sí? ¿Los virtuales van bien? Espero que sí. Listo. En Romanos 1, del 26 al 29, encontramos lo siguiente. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Uno es muy, digamos, de sacar pecho con versículos como este, ¿no? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Claro, eso es alguna expresión bien interesante, pero lo necio Dios no lo deja necio. ¿Me entiende? ¿Me entiende? O sea, lo débil Dios no lo deja débil. No, para nada. Entonces, ese necio que Dios escoge es, si es para avergonzar a los sabios, es porque lo va a levantar, lo va a capacitar. De manera que si usted, independiente de cuál sea el nivel en el cual usted se encuentra en su desarrollo de vida cristiana, si no está avanzando, entonces tenga cuidado. Evalúe también. ¿De acuerdo? Porque mi cristiandad, la de mi esposa, no se parece a la de hace 19 años que contrajimos matrimonio, ¿sí? No, nosotros estamos en la misma convicción, pero es una fe de 19 años juntos. Y a eso le sumamos los años de misiones, le sumamos los años de cuando conocimos al Señor. ¿Me hago entender? Y no es que descubrimos un Mesías diferente, no para nada, sino que si Dios elige lo necio es para implementarlo, si Dios elige lo débil es para fortalecerlo, lo vil del mundo, lo menospreciado, ¿sí? Pero no es para dejarlo así, no es. Entonces, la cuarta, digamos, perspectiva que a veces hace que la gente tenga una idea un poco desenfocada de hacer la voluntad de Dios es solo si ocurre un milagro. De esas cosas que dejan la cara de uno como la del bebé que ustedes ven ahí, como que, ay, ¿cierto? Entonces, ¿no? Usted puede pensar que tiene que suceder algo dramático para saber cuál es la voluntad de Dios. Yo fui de estos cristianos, ¿no? De estos. No, no, es que tiene que... ¿Ya? Ah, es que Ok, buenas. sí, ok. Es que tiene que ocurrir tal cosa y entonces Dios es tan lindo que Dios confirmó cosas, digamos, en algún tipo de pruebas. Claro, Dios es un Dios que también va creciendo, ayudándolo a uno en su proceso de crecer. Tiene que ver alguna señal, escuchar alguna voz o algo así, ¿cierto? Entonces, bueno, yo soy del tipo de cristianos que yo he visto manifestaciones muy fuertes y todo esto, pero no formo parte de los cristianos
que de pronto afirman escuchar la voz audible del Señor. Para mí el Señor me habla es a través de la palabra, ¿de acuerdo? Es lo de la palabra de Dios escrita. Quienes han vivido la experiencia, maravilloso. Claro. Aunque Dios puede hablar milagrosamente, por lo general no lo hace, ¿ok? Por lo general. Porque todo lo que Dios iba a decirle a la humanidad ya está entre Génesis y Apocalipsis, ya está ahí. Ya, Todo lo que Dios le iba a es decir, milagro. ahí está. Entonces, en los amaneceres, primero está oscuro, después viene el alba grisácea, luego vienen los colores y las sombras y después de un rato es que pleno mediodía. Como cuando el profeta decía a Dios, yo quiero que me hables y que en el terremoto no estaba, en el huracán no estaba. ¿Dónde estaba Dios? En el silbido Así. apacible, ¿cierto? A mí me encanta, pues la verdad es que yo sí le digo a Dios una, yo le dije, "Ay, oiga, es que si usted me va a hablar a mí, yo sí prefiero que más bien me hable en la Biblia, porque es que yo creo que yo caigo por ahí, sí, o sea, en mi caso, sí, o sea, yo digo, ay, ¿qué tal? Entendido. Es un proceso parecido al de conocer la voluntad de Dios para su vida, así, de una manera creciente, de una manera natural. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Lo quinto, por ejemplo, si se da la oportunidad, o sea, no, entonces yo hago la voluntad de Dios si se da la oportunidad. Alguien puede decir, cuando yo era joven, Dios tenía un plan para mi vida, ahora estoy viejo. Creo que Él probablemente quería que yo le sirviera y ahora es demasiado tarde para mí. Eso era para cuando yo era joven, ¿cierto? Pero nunca es demasiado tarde. Dios tiene un plan para su vida y en cada etapa de ella. ¿Ok? Es un proceso. Es un proceso. Claro que sí. Nada está terminado. Yo por lo menos yo pienso mucho en cómo Dios va a expandir la iglesia cristiana unión. Yo digo, Dios va a hacer cosas especiales. ¿Sí? Dijéramos que usted perdió el plan original, digámoslo así. De pronto, si usted ya perdió el plan original, ¿cierto? Pero ¿sabe qué dice Dios en el libro de Joel? Dice, yo restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta. Dios es un Dios que restituye. También. En algún momento mi esposa y yo le dije a mi esposa, no, entonces esta vaina así como que quedamos nosotros vueltos nada así. Entonces, no, Dios restituye. Como para Dios el tiempo no funciona igual que a nosotros, Gracias a ¿ya? Dios. Para Él un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Entonces yo digo, bendito No, sea Dios, o sea, qué chévere, o sea, nunca es como que ya se acabó, no hay nada más que hacer, ¿de acuerdo? Como a veces que uno escucha, e incluso gente cristiana muy osada decir, fulano, con él no hay nada que hacer, eso ya, 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 dejemos de que eso no, así que perdió ya. sí, no, Dios no. Dios no es así, de verdad. Así que si creemos que hemos desperdiciado algunos años, permita que Dios le dé un nuevo comienzo. Permita, Dios se lo da. Si usted perdió el plan de Dios, supongamos, solo deje que Él lo reprograme donde está. Es el alfarero. ¿Ya? Exacto, que lo reprograme, lo reconfigure. En el tema de los códigos de, digamos, de elaboración de aplicaciones móviles, de aplicaciones web, si algo no funciona, uno tiene que meterse código tras código tras código hasta que encuentre. Puede ser un punto, puede ser una coma, una sola, pero hay que encontrarla, hay que eliminarla y luego todo Se funciona. organizó. Y entonces uno para encontrar ese punto o esa coma puede gastar 1 hora, 2 horas, un día, 2 días, una semana, un mes. Pero la encuentra y se te soluciona todo el programa. Es algo bien tremendo. Entonces, no se revele contra Dios, pero tampoco piense que es demasiado tarde para usted si ha perdido su plan, si es su percepción de que haya perdido el plan, ¿de acuerdo? Los cristianos en algunos momentos somos muy dados a hacerle sentir al otro, usted ya se perdió. No, ¿sí? Regalado es caro, caramba. Usted ya se perdió. No, ya no haga nada, ¿sí me entiendes? Ya no haga nada. Es así. Creo que es algo que muchas veces se hace con la gente. No, Dios no es un Dios que se place No es en limitado. desechar a la humanidad, nunca. Entonces es un Dios de oportunidades, ¿ok? Y cada día lo entiendo más. Yo vuelvo y digo, me encanta envejecer. O sea, yo lo digo, me encanta, disfruto envejecer, porque ya no veo la vida como cuando tenía 20. Y no la veo como cuando tenía 30. ¿De acuerdo? No, para nada. Eso lo disfruto. Me encanta. Porque si yo viera la vida hoy, igual que cuando tenía 30, yo digo, ay, qué pereza.
¿sí? Qué pereza uno tan sesgado a pensamientos, digamos, y hablo de mi etapa de juventud, ¿ok? Lo sexto es si se despeja el misterio. Es como si la voluntad de Dios fuera un misterio, ¿cierto? Como si Dios dijera, tengo una tarea para ti, no te voy a decir cuál es. Busca y mira a ver si la descubres. Dios no es así. Es algo absurdo. Sería como si un padre le dijera a uno de sus hijos, hijo, hay algunas cosas que quiero que hagas. Si las haces, serás muy feliz y te recompensaré. Si no las haces, te castigaré y serás muy infeliz. Bien, papá, ya que me lo has explicado, ¿qué quieres que haga? Diría mi hijo. No, no te lo diré. Tú puedes deducirlo, pero más te vale que no te equivoques. No y no y no. Eso sería ridículo. Dígame si así no mostramos a veces a Dios los cristianos. Así es como lo mostramos. O sea, un Dios como detrás de una cortina con un palo. ¿Sí me entiende? Y quiero que me ames, pero te voy a dar con un palo acá. Así lo mostramos cantidad de veces. Qué tristeza. Sí, entonces a veces yo me pregunto, ¿cuántas veces yo le habré mostrado a Dios así a mis hijos? Qué tristeza. ¿Por qué las nuevas generaciones cada día, digamos, quieren menos y menos con el Señor? Porque los cristianos no hemos hecho una buena tarea. ¿Ok? No es porque ellos nacieron con un diablito adentro, no. No, ¿de acuerdo? Porque es que el tema no es ese, es que ahora mucha gente entonces de años de estudiar la Biblia, es que estas nuevas generaciones, esto, eso, son unos diablos. No, señor, ¿me entiende? Para nada. Entonces Dios no es así. Dios quiere que conozcamos cuál es su voluntad. ¿Cómo debemos proceder entonces? Si tenemos 6 cosas que uno puede decir, caramba, pues no es así. Entonces, ¿cómo debemos proceder entonces? Pues sencillo. Pregúntale al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue lo que le pasó al apóstol Pablo, ¿sí? Entonces en Hechos dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mira, realmente lo que necesitamos es de rodillas decirle qué es lo que tú quieres que yo haga. Porque si tú vas a donde otro cristiano le dice, tienes que ayunar. Ayune y tome vaso de agua al revés. Tiene que tomárselo por el lado torcido para poder que le funcione. ¿Me entiende? Algo le va a decir la otra persona porque desde su propia experiencia va a tener una preferencia de cómo dirigir tu camino. Pero si vas delante del Señor, el Señor de pronto te dice, busca a tal persona. Dile que ore por ti. El Señor te va a guiar, ¿de acuerdo? El Señor va a guiarte a estudiar la Biblia, lo que sea. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, procura siempre dirigirte primeramente al Señor. Esto fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Aquí entonces nosotros cerramos la primera parte de este tema y en el próximo sábado miraremos la segunda parte de este tema.